Les invito a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y en el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 11. Capítulo 1, versículos 5 al 11. Quien ya lo haya encontrado se pone de pie para así darle lectura a la palabra del Señor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hay una enfermedad de la que se habla frecuentemente y que se teme, pues no tiene cura: el Alzheimer. Los síntomas de la enfermedad se van incrementando e intensificando con el paso del tiempo y no es posible revertir el avance de esta, aunque con medicación y algunos cambios en el estilo de vida se pueden retardar sus manifestaciones. Entre sus principales síntomas están la pérdida de la memoria y el lenguaje, el deterioro del juicio y otras alteraciones a nivel cerebral. En etapas avanzadas, olvidan nombres y el ser querido. ¿Qué pasa? El ser querido, a ser un extraño con oscuras intenciones. Es muy doloroso para las familias asistir al deterioro cognitivo del ser querido y verse incapacitados para responder a las nuevas necesidades del enfermo. Se olvida así el rostro amado, y lo que una vez se amó, hoy se ignora. Hasta hoy no se conoce con exactitud la causa de la enfermedad. Creo que esta enfermedad ilustra la pérdida progresiva de afecto en los creyentes. La falta de amor y gratitud va de la mano con el olvido, con la desviación de la sana doctrina que es conforme a la piedad. Pablo, preocupado por los informes que le llegan de Efeso en cuanto a la desviación doctrinal, a pesar de haber en ella ancianos, según leímos en Hechos 20, ¿verdad? Versículo 17. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y esto es antes de esta carta. Él opta por dejar a Timoteo allí. Le ruega que se quede, lo que nos dice en el versículo 3 de este capítulo 1. Lo que podría indicar una cierta reticencia a quedarse, visto que su permanencia no era solo para hacer presencia, sino para permanecer resistiendo a los adversarios a la sana doctrina que se habían levantado aún entre los líderes de la iglesia. No era solo quedarse, era quedarse resistiendo.
Recordemos la palabra de Pablo que les dice a los corintios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, le habla, si como hombre batallé en Efeso contra fieras. Esto por supuesto es lenguaje figurado. No es que él haya luchado con un león o con un oso. No. Sino que ahí en Efeso se levantó tal adversidad que algunos hombres, y yo me inclino más por mujeres, se levantaron contra el apóstol. ¿Por qué mujeres? Porque Efeso era una sociedad matriarcal. Y el Evangelio choca de frente con eso. Entonces, obviamente, quienes estaban acostumbrados, quienes tenían, coloquialmente hablando, la sartén por el mango, no están dispuestos a soltar la sartén. Pero Pablo, la expresión de Pablo, en Éfeso, él batalló contra fieras. Eran bravas las mujeres de Efesia. Lamentablemente, se cumplieron las palabras proféticas de Pablo pronunciadas ante los mismos ancianos de Éfeso y registrado en Hechos 20:30, que leímos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los mismos hombres que mostraron su afecto a Pablo, llorando sobre su cuello y besándolo, como lo puedes leer en Hechos 20:37, hoy lo repudiaban. Miren el cambio. Un amor expresado con abrazos, con lágrimas. Ahora lo repudiaban. ¿Por qué es tan importante, hermanos, acallar la falsa doctrina, como Pablo le encomienda en el versículo 3? O positivamente hablando, ¿por qué debemos buscar la edificación de Dios que es por fe? ¿Por qué esto es tan importante? Para responder esta pregunta tenemos nuestro texto de hoy. Veámoslo, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de corazón no fingido. Y de fe no fingida, perdón. ¿Cuál es el propósito de enfrentarse a los que pretenden introducir doctrinas extrañas a la fe una vez dada a los santos? ¿Cuál es el propósito de no prestar atención a elucubraciones humanas? ¿Cuál es el propósito de no prestar oído a todo aquello que no contribuye a la piedad? Debemos aprender a decir no. No me hables de eso. No quiero oírlo. Debemos aprender a decirlo. ¿Cuál es el propósito de ese negarme a participar de estas cosas? El apóstol responde, el propósito es el amor. Aquí nos queda claro que el amor no es el sentimentalismo rosa ni la tolerancia de la maldad. Aunque parezca extraño a nuestros oídos, el amor va de la mano con convicciones firmes. Y lo puedes ver en lo siguiente, amas tanto a tus hijos que les permitirás jugar con fuego. No, yo porque lo amo, que haga lo que quiera. ¿Quieres jugar con fuego, mijito? Tome, aquí tiene fósforo, aquí tiene benzina también, para que haga una buena fogata. ¿Verdad que eso es inconcebible? No, no lo permitimos. ¿Por qué no lo permitimos? Porque sabemos que el fuego es peligroso y que se dañará si continúan en ese juego. Serás tajante y ejercerás tu autoridad, aunque haya llanto y pataleo. Punto. Se terminó. Dije que no, y páseme eso. Y no lo vuelva a tomar. Y la próxima vez que lo encuentro con esto, lo voy a castigar. Porque es peligroso.
¿Y cuál será la razón para callar cuando los muros de Sión son atacados? ¿Qué valida el silencio, que en este caso es criminal? Nada, hermano. Cuando la fe es atacada por enseñanza errónea o práctica impía, es deber de los fieles del Señor dar la voz de alarma y apartar a los contaminados. El naufragio, en cuanto a la fe, está siempre cercano a los que gustan navegar entre escollos doctrinales o desafían el liderazgo de estos. Himeneo y Alejandro son ejemplos de aquellos apartados y puestos fuera de la esfera de la iglesia. Versículo 20 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Hoy se habla mucho de amor, que necesitamos más amor, que debemos demostrar amor, que la congregación debe ser una comunidad de amor. Pero, ¿qué queremos decir exactamente? ¿Será que cada uno tiene su propia definición de amor y por eso, más que hablar un mismo idioma, nos hemos transformado en torno a esto en una torre de Babel donde una misma palabra tiene diferentes significados? ¿Es por ignorancia o es voluntarismo? ¿O es una mezcla de ambas cosas? El amor del cual habla Pablo aquí debe tener algunas características para ser genuino y poder cumplir así la ley del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos aquí en el versículo 5 tres características. Primero, el verdadero amor nace de un corazón limpio. Un corazón limpio es un corazón regenerado por la gracia de Dios. Es un corazón que ha sido y es receptivo al obrar del Espíritu de Dios mediante su palabra. Es un corazón en el cual se ha obrado salvación y anhela la santificación. Eso es un corazón limpio. Un corazón sucio, manchado por el pecado, está entenebrecido y su juicio está condicionado por su maldad. Aquí no hablamos de los impíos, estamos hablando de nuestros corazones cuando permitimos que aniden en él pecados no confesados. Si el pecado es una barrera en tu rebelión con Dios, lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. El pecado es una barrera en mi relación con Dios. ¿Por qué creemos que esto no afectará las relaciones al interior de la congregación? El corazón se entenebrece con la presencia del pecado, la mente se oscurece y el juicio se nubla. No debiera extrañarte que en esa condición vas por la vida como dando tumbos, tomas decisiones cerradas, acumulas amargura y el resentimiento aflora. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer ahí? Confiesa tus pecados, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Esa es la receta. Es simple, es sencilla, pero requiere un reconocimiento de tu parte, requiere un reconocimiento de nuestra parte, de decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí no hay justificación, ahí no hay atenuantes, ahí no hay explicaciones, ahí no hay racionalización, hay un aceptar de la culpa que a mí me compete. Tener el corazón limpio es requisito para invocar al Señor, nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segundo, de un corazón limpio surge una buena conciencia. ¿Cómo podrás juzgar tus propias acciones con una mala conciencia? ¿Cómo te atreves a juzgar las acciones de otros teniendo mala conciencia? Puesto que así no serás imparcial, no juzgarás tu propio pecado. Si acaso lo admites, lo minimizarás.
al punto de hacerlo casi inocuo. En cambio, el pecado de otros, ¿qué es lo que hacemos? Lo magnificamos. El pecado de otro, ¿verdad? Como que nos ponemos ahí unos lentes de aumento. Vemos el pecado del otro. Es inmenso, es grande. Mi pecado es chiquitito, ¿sí? Y por eso se enojó. Pero si tu corazón está limpio por la sangre de Cristo, tu conciencia juzgará correctamente y te llevará a considerarte a ti mismo frente a la falta ajena. Anhelarás recibir gracia y misericordia y la extenderás generosamente a tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú la has recibido. Has recibido gracia. Te has puesto en el lugar de aquel que ha fallado. Tercero, un corazón limpio y una buena conciencia van inseparablemente unidas a una fe auténtica, una fe no fingida. La fe auténtica no es como los niños mañosos y malcriados que a la hora de comer escogen del plato. ¿Conoce a estos niños? Escogen, no, esto sí, esto me lo como, esto no. Esto sí como, esto no, esto lo voy dejando. Bueno, mi abuela tenía, no me deje flores en el plato. Y no solamente eso, sino que uno se atrevía a dejar algo, otro cucharón de comida iba al plato. Bueno, pero para algunos la fe es así. Aceptan una cosa y dejan otra. ¿Es tu fe así? Si es así, entonces no es una fe genuina. Porque la fe genuina acepta toda la doctrina, toda. Y la pone en práctica sin reservas. El salmista en el Salmo 119, versículo 97, él no hace distinción, él dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Nunca va a leer estas cosas, Señor, qué hermosas, cómo arde mi corazón con ellas, estas otras no las quiero. No, cuánto amo yo tu ley, toda tu palabra es hermosa. La palabra de Jehová es limpia, limpia. La fe genuina acepta toda la doctrina. Ahora, ponte en los zapatos de Timoteo. Vamos a Timoteo ahora. Ponte en sus zapatos. Él es joven y está al frente de una iglesia grande, con ancianos y con problemas. Con problemas tanto los ancianos como la iglesia. ¿Cómo llegaron a eso? Apolo por un tiempo y el mismo apóstol Pablo le llevó el evangelio y estuvo ahí enseñándoles por 3 años. Lo leímos en Hechos 20. Por 3 años, amonestándolos de noche y de día con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31. Ellos habían recibido del labio del mismo apóstol todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27. Eso, el haber recibido del mismo apóstol, ¿los hacía impermeables a los embates del pecado? ¿Acaso el amor arderá como llama imperecedera sin importar si es alimentado o no? ¿Verdad que no? ¿No hemos leído que el mismo Señor advierte que, dadas ciertas condiciones, el amor de muchos se enfriará? Mateo 24:2. Esto pasó, pasa y pasará hasta que el Señor venga. Los que ayer expresaron amor a raudal y lloran la ausencia del hermano amado, hoy lo desconocen, lo miran con sospecha y lo acusan de males inauditos. ¿Por qué? Versículo 6.
de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Preguntas por qué pasa esto? Pues porque se desviaron. ¿Era ese el propósito de sus vidas? ¿Acaso buscaron deliberadamente desviarse? No. Nadie se extravía deliberadamente porque quiere perderse. Todos nos hemos perdido en alguna ocasión, ¿verdad? En alguna gran ciudad o en un lugar, en vez de tomar a la izquierda, tomamos a la derecha y de repente, no era por aquí. Pero no lo hicimos eso deliberadamente. No tuvimos la intención de desviarnos del camino correcto, pero ocurrió. El extravío ocurre imperceptiblemente, pero esto no significa que sea inocente ni gratuito. Tiene un costo. Hay pasos que se dan en la dirección incorrecta. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos, pero volveremos a mencionarlos. Los 3 que aparecen en el versículo 5. Un corazón sucio por la presencia del pecado, una mala conciencia por pecados no confesados y una fe fingida, pues no acepta todo el consejo de Dios, especialmente aquel que nos manda a confesar, arrepentirnos y convertirnos. Hemos visto algo de eso en la escuela dominical hoy día. ¿A qué nos exponemos en esa condición? Versículo 6 dice, se apartaron a vana palabrería. Lo único que queda ahí es un cuerpo sin vida, un cadáver, un envoltorio sin sustancia. Ahí quedan solo palabras vacías, huecas, sin la virtud de la misma palabra. Ya no anhela ser servidores, ahora quieren ser servidos y anhelan y buscan el reconocimiento. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero ellos quieren ser doctores, ellos quieren ser reconocidos. No entienden ni lo que hablan, pero ellos quieren ser tenidos como alguien. No, sabe mucho. Ahí tienen la vana palabrería. Solo palabras sin fundamentos. Se conforman con lo externo de la religión y olvidan su sustancia. Son capaces de orar por las necesidades de otros, pero no de suplirlas. Hablan de amor al Señor, pero desprecian al prójimo. Oran por las misiones, pero no viven el Evangelio en sus trabajos ni en sus hogares. No ofrendan. Son un fraude. Usan y citan la ley del Señor, pero no para restringir sus deseos, sino para exaltarse por sobre otros. Tan convencidos están de su superioridad moral que son como los denuncia Isaías 65:5, que dice ahí, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Has detectado esto? No te acerques a mí, yo soy más santo que tú. ¿Significa esto que el conocimiento de la ley hace mal? No, hermano, no caigamos en esa ridiculez. ¿Acaso no estudiaremos la ley del Señor porque Satanás la cita para sus perversos propósitos? Sin embargo, muchos se confunden, pues quienes se levantan en las congregaciones con agendas propias a menudo conocen más de doctrina que el resto. Y así llegan a conclusiones erróneas. No, querido hermano, el conocimiento de la palabra de Dios no es una vacuna contra el pecado. Demonios con conocimiento bíblico hay muchos. Demonios piadosos, ninguno. Dice Pablo en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es usar legítimamente la ley de Dios? Para ello debemos saber cuál es la función primaria de la ley. ¿Salvarnos? No. ¿Hacernos santos? Tampoco. La función primaria de la ley es señalar el pecado en el corazón del hombre. Está chocando, en colisión con la ley de Dios, entonces abandona el pecado. ¿No puedes? Claro que no puedes.
No podemos por nosotros mismos dejar el pecado que está no solo adherido, sino que es parte constitutiva de nuestro ser. Dejo el pecado y muero. Pues de eso se trata. Cristo vino para morir en tu lugar. Él te da vida para que mueras al pecado. Él te libera del pecado. Entonces, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo era un siervo especialmente designado para llevar al niño a la escuela. Y tenía poder sobre el niño. Era un esclavo, pero tenía poder sobre el niño. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La función de la ley es llevarnos a Cristo. La ley nos pone delante de las exigencias de la santidad divina y expone como un espejo la fealdad e inmundicia de nuestro pecado, tal como Dios la ve. Al ver nuestra condición perdida, el Espíritu de Dios hace que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Por cierto, ¿ya lo has hecho? ¿Te has visto en el espejo de la ley de Dios? ¿Has ido a Él implorando misericordia? Si no lo has hecho hasta ahora, acude hoy a Cristo. No dejes pasar este momento y suplica misericordia para ti. Volvamos ahora a nuestro texto, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley solo sirve para condenar al infractor de ella, pero para aquel que la cumple no tiene nada que hacer. ¿Y cómo cumplimos la ley? Romanos 13:8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Es posible esto sin nacer de nuevo? No, hermanos. Es necesario que el poder del Espíritu obre en tu nueva naturaleza. Debes experimentar el nuevo nacimiento. ¿Para qué entonces fue dada la ley? Los versículos 9 y 10. El apóstol enumera 4 pares de transgresiones y otras 6 que van individualmente. En total hay 14. Con ello no pretende que son todas estas transgresiones, pues al final del versículo 10 expresamente él pone, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, todo lo que choca con la ley de Dios es transgresión de la misma. El primer par es transgresores y desobedientes, literalmente los sin ley, aquellos que hacen caso omiso a la ley de Dios. La palabra para desobediente es insumiso, insubordinado. Estos son los que no aceptan la corrección ni la disciplina. Piensa que esta epístola sería leída ante todos, desobedientes incluidos, porque estaban ahí en la congregación. Es decirles que mientras estén en ese estado, están bajo condenación, pues la ley solo sirve para condenar. El segundo par es impíos y pecadores, donde impío es el que no tiene temor de Dios y practica la impiedad. Por pecadores se quiere expresar a aquellos que han errado el objetivo de su existencia, viven para sí mismos y no para Dios. El tercer par es irreverentes y profanos, donde irreverente es no devoto, falto de reverencia, y profano es que trata con desprecio las cosas sagradas. El cuarto par es parricidas y matricidas. Es interesante aquí que la ley, en Éxodo 21:15, condena a muerte no solo al que da muerte a sus progenitores, sino también a quien los golpea. El mundo de entonces era violento, y donde se menospreciaba el orden de Dios para la familia, no sería extraño que en esa sociedad matriarcal el anciano fuera despreciado.
Luego, el 9 dice homicidas, es decir, que quitan voluntariamente la vida a un semejante, y ahí puede poner el aborto también. 10, fornicarios. Aquí entra toda práctica sexual ilícita con el sexo opuesto. 11, sodomitas, literalmente, que se acuestan con varones, es decir, práctica sexual con el mismo sexo. 12, secuestradores. No era extraño en ese entonces que robaran niños o jovencitos para venderlos como esclavos. Era una práctica en el mundo antiguo. 13, y no tan antiguo, hermanos. Hoy día también está pasando eso. Muchos niños no los encuentran nunca más. 13, mentirosos. Estos son los engañadores, los que tienen una actitud falsa. 14, perjuros, que aseguran falsamente. Son los que dicen, sí, yo lo vi y no he visto nada. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, es decir, la lista no es exhaustiva, pero es tajante. Para todo lo que se oponga a la sana doctrina. No hay excepciones. Se opone a la sana doctrina, es una transgresión de la ley. Todo lo que se opone a la sana doctrina está bajo la condenación de la ley de Dios. Timoteo es joven y experimenta oposición a su labor, siendo esta expresamente poner orden y disciplinar los espíritus exaltados. Para ello cuenta no solo con el beneplácito del apóstol, sino con la autoridad de quien se sujeta a la ley de Dios. Ahora bien, considerando lo poco que hemos visto hasta aquí de esta congregación y de la labor pastoral de Timoteo, ¿crees que es algo excepcional o ves similitudes con el aquí y el ahora? Lo que el apóstol está aquí hablando, ¿es solamente algo que pertenece al primer siglo o algo que sigue ocurriendo hasta nuestros días? ¿Te das cuenta que los siglos han pasado, pero el corazón del hombre y las tácticas de Satanás no cambian? Y el trabajo del maligno nunca termina, pues siempre haya corazones dispuestos a recibir más suciedad y oídos prestos a escuchar sus susurros. Efeso derivó finalmente en una comunidad con Alzheimer espiritual. Olvidaron su primer amor. ¡Qué tragedia! Pasó solo una generación y aparentemente hacían muchas cosas por el Señor. Eran sinceros en su labor y exigentes en sus obras, pero todo era en vano, pues dejaron de amar al Señor. Ellos no dejaron de trabajar, dejaron de amar. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Le habla a esa iglesia, a la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo, al escuchar esto, me lleno de orgullo, me siento satisfecho, y digo para mí, no todo ha sido en vano. Dios ha visto mi trabajo. Sin duda Él estará contento y me recompensará, ¿verdad? Tanto trabajo, tanto sufrir, tanta paciencia que he tenido que tener. Seguramente Dios me recompensará porque he sido perseverante en esto. Versículo 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué? Aquí cambia mi rostro. Aquí ya no hay más orgullo,
se encoge mi corazón, porque mi Dios tiene algo contra mí, pero no puede ser. ¿Oí bien acaso? ¿No estás reconociendo, Señor, que trabajé tanto? ¿No estás reconociendo, Señor, que he sufrido en tu obra? ¿No me estás diciendo, Señor, que he sido paciente, pero que he perseverado? Mi corazón late fuerte y está al borde del colapso. La garganta se me reseca y mi lengua se pega a mi paladar. Caen todas mis máscaras y ahora estoy desnudo ante los ojos de aquel que todo lo ve. Quedan expuestas las motivaciones de todo lo que hice y horror de horrores. Allí no hay amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor bendito, perdona mi extravío. De verdad merezco el castigo eterno, porque ¿cómo pude dejar de amarte? Y mientras lloro de vergüenza, de pesar y de dolor en su presencia, oigo la bendita voz de mi Señor que llena de gracia me invita a volverme a Él ahora mismo. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Has oído? ¿Qué harás ahora? Volvámonos al Señor con el firme propósito de no dejar de amarlo. ¿Me acompañas en esto? Volvámonos al Señor en arrepentimiento sincero. Oremos.